Esta no es una figura decorativa, es la heroína de La Coruña. Ella tomó una lanza, mató a un oficial y gritó la frase que salvó la ciudad: quien tenga honra que me siga. Uno de los lugares menos conocidos turísticamente se encuentra en España y es A Coruña, en Galicia. Un lugar encantador que tiene sitios históricos y que tiene lugares maravillosos que valen la pena visitar. Es un sitio que estoy seguro que no te vas a arrepentir. Bienvenidos a Coruña, Galicia, España. Esto que tienes detrás de mí es la famosa Torre de Hércules, un faro construido por el Imperio Romano hace más de 2000 años. Mientras gran parte de Europa estaba aún en oscuridad, aquí ya existía la Bestia de Piedra. Y este dato que lo cambia todo, no es una ruina, es el único faro romano en el mundo que sigue funcionando, enviando su luz sobre el mismo Atlántico que vigilaba el imperio. Es impresionante el estar aquí en un faro construido en el Imperio Romano y que es el único con más de 2000 años que sigue funcionando en todo el mundo. Muchas veces escuchamos La Coruña, no, eso es un pueblito de España, pero este tipo de cosas históricas donde pisaron los romanos, créanme que no tiene precio. Un lugar imperdible, la Torre de Hércules, cuando vengas a Coruña, en Galicia, aquí en España. Esto que ves lleva casi 2000 años guiando barcos por el mismo punto del Atlántico. Los romanos lo levantaron entre el siglo I y el siglo II después de Cristo. Lo llamaron Farum Brigatium, en honor a la ciudad que protegía. Hoy es el único faro romano del mundo que sigue en funcionamiento. Mide 55 metros y se apoya sobre una roca de otros 57. Su arquitecto fue Cayo Sergio Lupo, uno de los pocos constructores de faros romanos de los que se conoce el nombre. Lo dejó grabado en una inscripción a los pies del monumento. Existe una leyenda que dice que Hércules venció aquí al gigante Gerión y enterró su cabeza bajo la torre. La historia es del siglo VIII, siglos después que el faro ya estuviese de pie, pero explica por qué la ciudad lleva su nombre. En el año 2009 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Al bajar de la torre y entrar a la ciudad, el casco antiguo de A Coruña cambia en un par de horas. Calles estrechas, piedra gastada por siglos de viento del Atlántico. En el centro, la Plaza María Pita, la plaza mayor de la ciudad. Lleva el nombre de la mujer que en 1589 dio la alarma cuando la flota inglesa de Francis Drake atacó el puerto. La leyenda dice que le arrancó la pica a un soldado caído y en la misma disparó contra los invasores. Lo que distingue a Coruña del resto de la Galicia son las galerías acriladas. Miles de balcones de cristal cubren sus fachadas del centro y el paseo marítimo. Por eso la ciudad la llaman la ciudad de cristal. Cuando el sol pega de frente, todo el frente marítimo se enciende. El paseo marítimo bordea la ciudad entera. Es uno de los más largos de Europa, más de 13 kilómetros sin cortes pegados al mar. Desde arriba se entiende algo que caminando no se ve. A Coruña es una península, el mar que rodea por casi todos lados, con la Torre de Hércules en la punta como si vigilara la entrada. Las galerías de cristal, vistas desde el dron, forman una línea continua que sigue toda la cueva de la costa. Es una ciudad que construyó de cara al Atlántico y desde el aire es lo primero que se entiende. Antes de los romanos aquí ya vivía gente que se llamaba a sí misma héroes. El asentamiento original es celta, de alrededor de 700 años antes de Cristo. En plena edad de hierro, cuando los romanos llegaron en el año 62 a.C., con una flota que según las crónicas comandaba el propio Julio César. Encontraron un puerto natural que ya tenía valor estratégico. De ahí nació Brillantium
y de Brillantium nació el faro que acabas de ver. Pero la ciudad no tuvo una historia tranquila. En el año 844 los vikingos atacaron la zona. El rey Ramiro I los enfrentó y logró hundir hasta 70 naves nómadas. Los ataques se repitieron durante años, tanto que los habitantes terminaron abandonando la costa y trasladándose a tierra adentro. La ciudad estuvo prácticamente vacía hasta el año 1208, cuando el rey Alfonso IX la refundó y le dio un estatuto de libertad que la liberaba del vasallaje señorial. Ese fue el segundo nacimiento de A Coruña. En el siglo XVI la ciudad entró en la historia grande de España. Carlos I construyó aquí la Casa de la Contratación y el Castillo de San Antón. En el año 1520 se celebraron cortes en la ciudad. En el 1554 Felipe II zarpó desde este puerto para casarse con María Tudor, reina de Inglaterra. Y en 1588 salió de aquí la Armada Invencible, rumbo al desastre que todos conocen. Un año después llegó la respuesta. Francis Drake atacó la ciudad al mando de una flota inglesa. La defensa la organizó el Marqués de Ceralbo, pero en el momento decisivo lo protagonizó una mujer, cuando una explosión abrió la brecha en la muralla cerca de la Puerta de Ares y los soldados de ambos bandos quedaron aturdidos. María Pita tomó el arma de su marido que acababa de morir y gritó una frase que todavía se repite en la ciudad: "Quien tenga honra que me siga". Los ingleses quemaron parte del barrio pesquero, pero se retiraron el 19 de mayo. Las guerras del siglo XVII pasaron factura. Impuestos altos, reclutamiento constante, una ciudad exhausta. En el 1682 se restauró la Torre de Hércules por primera vez. La Guerra de Sucesión, a principios del siglo XVIII, volvió a golpear la economía local. La recuperación llegó recién en 1778, cuando Carlos III le dio a Coruña permiso para comerciar directamente con América, un privilegio que hasta entonces tenía solo Cádiz. Ese permiso cambió la ciudad para siempre. Llegaron comerciantes catalanes, maragatos, belgas, franceses e ingleses. En 1804 se fundó la fábrica de tabacos, que con el tiempo se convirtió en cuna del movimiento obrero gallego. Durante el siglo XIX la ciudad ganó terreno literalmente al mar. Con los rellenos se construyeron la avenida de la Marina y los jardines Méndez Núñez. Los cantores se volvieron en el centro comercial y social. Abrió teatro, ópera, danza, prensa, imprenta y por primera vez en la historia A Coruña se convirtió en el punto de salida para la migración masiva hacia América. En ese periodo llegó a emigrar hasta 1 de cada 5 gallegos. Me encuentro en el centro de La Coruña, un sitio muy visitado tanto por los locales como por los turistas, que es la Plaza María Pita. No es solo una plaza bonita, es la estatua de la mujer que tienes en el centro y que lo explica todo. María Pita no es una figura decorativa, es la heroína de La Coruña. En 1589, cuando la armada inglesa del Sir Francis Drake intentó invadir, ella tomó una lanza, mató a un oficial y gritó la frase que salvó la ciudad: "Quien tenga honra que me siga". Es por ello que esta plaza, este punto emblemático en el centro de la ciudad, lleva por nombre María Pita. Justo enfrente de la estatua de María Pita está el edificio del ayuntamiento. Es un ejemplo sobresaliente de la arquitectura ecléctica con influencias modernistas, destacando su simetría en sus 3 cúpulas con tejas rojizas y el gran reloj central. Este edificio es el símbolo del poder civil de la ciudad y contrasta con la estatua de María Pita en el centro de la plaza, que representa el poder y la voluntad del pueblo. La Coruña no solo tiene edificios arquitectónicos, su estructura residencial son barrios muy antiguos, típicos europeos, que merece la pena caminar y recorrer.
como este que te muestro a continuación. Calles empedradas, con antiguos edificios españoles, que dan ese aire europeo. Después de la resistencia viene la fe. Esta es la iglesia de San Jorge, un portal al corazón devocional del siglo XVII. Su fachada una lección de barroco gallego, puro drama y detalle tallado en piedra. No es solo un templo, fue punto clave para las cofradías de la ciudad. Mientras el resto de la ciudad mira hacia el mar y hacia el futuro con sus ventanas de cristal, la iglesia de San Jorge te obliga a mirar hacia atrás, uno de los 3 pilares de La Coruña. Hemos llegado al final de este video de A Coruña, una ciudad encantadora, una ciudad llena de magia, de historia. La Torre de Hércules es algo que merece la pena visitar y sobre todo la gastronomía de aquí de Galicia es catalogada como una de las mejores de España. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por llegar hasta aquí. El mejor regalo, un me gusta. Nos vemos en el próximo destino. Chao, chao.